Benvinguts a Singulars. Diuen que si tires una granota en una olla amb aigua bullint, la granota en sortirà tan ràpidament com pugui. En canvi, si la tires en una olla amb aigua freda i la vas escalfant a poc, no s'adonarà del canvi. Resultat, morirà ben bullida. El que acabo de dir es podria molt bé aplicar com a metàfora d'aquesta crisi. Per als que l'han provocat, aquí no passa res. Se superarà, un cicle més i punt. L'aigua no arribarà mai a bullir. Per als que la pateixen, l'aigua ja bull. Per a uns altres, per als que noten els petits canvis, aquest sistema, el capitalista, s'ha de canviar. O, si volen, reformar de dalt a baix. I d'aquí neix una proposta, tot un nou sistema que es basa en el que s'anomena l'economia del bé comú i que ja s'ha convertit en moviment internacional. És ben senzill. On posa l'èmfasi el capitalisme? En el fet de tenir, oi? Doncs el sistema que els presentem avui posa l'èmfasi en el ser i en el compartir. Un dels seus creadors és Christian Felber, professor d'Economia a la Universitat de Viena, llicenciat en Filologia Romànica i amb estudis de Ciències Polítiques i Sociologia. És membre fundador del moviment antiglobalització ATTAC Àustria. Feta la presentació, comencem. Benvingut, senyor Christian Felber. Gràcies per ser aquí. Per favor, m'acompanya, sisplau. Sí, mucho gusto. Vostè, senyor Felber, va explicant aquest nou sistema, l'economia del bé comú, per molts llocs de l'estat espanyol. Ahir crec que era a València. Valencia era, anoche, anteayer Madrid y hace 2 días en Ourense. ¿Y cómo fue? Pues alucinante, diría, porque nunca acudieron menos de 200 personas a las charlas por la noche y a los talleres en Madrid y en Valencia, en Mur del Alcoy, vinieron más de 60 empresarios, políticos, científicos y personas de todos los sectores de la sociedad, que realmente parece una chispa de esperanza muy brillante. Tengo entendido que en sus conferencias, en sus reuniones, en sus eventos, hacen talleres. Claro, porque no solamente producimos y diseñamos ideas, sino también procesos de participación de base, desde abajo hacia arriba, y estamos proponiendo que los mismos empresarios, los mismos políticos en los municipios y todas las personas privadas implementen las ideas. La práctica y la teoría van juntos. Bueno, pues lo que vamos ahora a conseguir, señor Felber, es que usted nos cuente qué es la economía del bien común. Si es muy difícil, si no es muy difícil, si es de fácil aplicación, si tiene muchos problemas, si no los tiene, por qué tenemos que cambiar de sistema, etc. Usted ha preparado una magnífica presentación y ahora la vemos. ¿Me acompaña, por favor? Con mucho gusto. Aquí tienen la pantalla y su presentación. Usted mismo, por favor. Muy bien. ¿Qué es la economía del bien común? Pues antes de empezar con el núcleo de la idea, quiero empezar con una encuesta que se ha hecho en Alemania y en Austria, y según esta encuesta, el 88% de las personas en Alemania desea conscientemente un nuevo modelo económico. En Austria, donde se supone que la calidad de vida es todavía más alta, es el 90%, y es una encuesta representativa por parte de la Fundación de Bertelsmann. ¿Cuánto es en Austria? El 90%. Y yo, en España, supongo que los resultados serían los mismos, porque ahí la crisis está todavía más contundente ya, pero ha habido algún momento en la historia del ser humano cuando 9 de cada 10 personas deseaban conscientemente un nuevo orden económico. Esta fue la palabra en concreto, un nuevo orden económico. Y ahí estamos. 9 de cada 10. 9 de cada 10. Pero no cambia. Ha empezado a cambiar en las mentes de las personas, en los deseos de las personas, sobre todo la base ética en los corazones de las personas y los anhelos. Y en esto estamos tocando los corazones de las personas con un modelo económico que está basado en los mismos valores que permiten florecer nuestras relaciones interhumanas. Esto lo voy a decir enseguida, pero esto es
el trasfondo de todo esto, que son casi una docena de libros en los que se han elaborado las bases de esta teoría, pero el trabajo concreto de la economía del bien común, que va a publicarse en castellano el 1 de junio, o sea, entonces tendremos el texto también en castellano, lo hemos elaborado juntos una quincena de empresarios y empresarias de Austria y yo. Y empresarios, ¿eh? Empresarios y empresarias. Empresarios de verdad. De verdad. Manga corta, sí. O sea, que les guste la idea. Sí. Han dicho que les ha tocado del corazón la idea, pero ellos no solamente les gustan las ideas, sino también la implementación práctica. Y por ello ellos han dicho que lo vamos a implementar ya. Y el 6 de octubre del 2010 nos hemos reunido por primera vez en un círculo mayor de 100 personas y ese mismo día pues se hizo el pistoletazo de salida de la implementación de un proceso social desde abajo. Hasta hoy se han enganchado más de 600 empresas de 14 países. Aquí estamos viviendo un verdadero auge en España, o sea, cada día más de 200 personas acuden a las charlas, aunque no llevamos ni 4 meses en España, o sea, estamos en los primeros días de partida. Muy bien, muy bien. Pero yo empiezo con el punto de partida de la idea. Y la idea formulada de forma más sencilla es la idea de resolver una contradicción ética. Una contradicción ética que observamos hoy en día entre lo que se está haciendo y cómo se están comportando las empresas en el mercado. Estos valores, por una parte, y por otra parte, aquellos otros valores que aspiramos en nuestras relaciones interhumanas. Aquí observamos una contradicción, una brecha creciente y nos preguntamos por qué. ¿Por qué hay una contradicción tan fuerte? ¿Es esto se debe a la naturaleza del ser humano o tiene otra razón? Y la respuesta de nosotros es que la razón es otra, sino el orden económico legal, el sistema vigente que se ha hecho por decisiones políticas. Y lo que está en el núcleo detrás es que las reglas principales que rigen y que orienten el comportamiento económico en los mercados son estas dos reglas legales, que es el afán de lucro, o sea, la búsqueda del mayor beneficio financiero por parte de las empresas, y la competencia como la forma preponderante de relacionarse los actores economistas. Y la consecuencia, esto es la resultante de estas dos reglas. Lucro y competencia. Eso es, y las consecuencias son estos valores. O sea, en la naturaleza del ser humano, estas son posibilidades, pero no son necesidades. Pero si las recompensamos, y las recompensamos a través de estas dos reglas legales, pues se expanden y se hacen masivas. Es decir, el egoísmo, la avidez, la envidia, la desconsideración, la irresponsabilidad y la desconfianza. Sí, son posibilidades por nuestros genes, pero no nos obligan a comportarnos así los genes. Pero si los recompensamos y fomentamos con las reglas legales, pues entonces se hacen masivas y por esto las observamos tanto en los mercados. Estos otros también son una posibilidad, no son una necesidad, que seamos honestos, no es una necesidad genética que damos aprecio. Sí, y que construyamos confianza, que seamos responsables, pero es una posibilidad. Y si las reglas del juego fuesen otras, y las voy a enseñar ahora, pues esa es toda la idea, recompensar, fomentar sistemáticamente las virtudes humanas y no los vicios humanos. Y lo que está detrás de esta contradicción es que hoy en día las reglas son competencia y ánimo de lucro, y si las reemplazamos, y esta es la propuesta en el núcleo, en el corazón de la economía del bien común, por otras dos, que es la búsqueda del bien común, la maximización de la mayor parte, el mayor aporte posible al bien común por cada empresa, y la cooperación, entonces la esperanza es que se fomenten y se inciten y se recompensen las virtudes del ser humano. Y si preguntamos